qué le he titulado así a este mensaje? Quiero llevarte rápidamente a la escritura en el libro de Crónicas. Seré rápido, seré conciso, porque creo que es importante que entendamos lo que Dios nos ha entregado para este tiempo. Hay una asignación de Dios para nosotros como iglesia. Entender para qué nacemos, entender por qué vivimos, para qué vivimos, debe ser una respuesta que todos tengamos que tener clara. Y nosotros sí sabemos como iglesia por qué Dios nos plantó en Alajuela. Dios habla así en esta mañana y dice: tú, Salomón, le dice David su papá, padres que están aquí hay 3 consejos de vida importantísimos para sus hijos. Son los mejores 3 consejos que he podido yo encontrar en la Biblia que un padre le puede dejar a un hijo. El Señor me hablaba y me hacía subrayarlos. Lo que pasa es que cuando yo le paso los textos arriba se me pierde la negrita, pero yo le voy a decir en dónde están las 3 palabras claves del consejo más sabio que David le dijo a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente. ¿Cómo? Primer consejo: aprende a tener intimidad con Dios. Consejo de un hombre que lo tuvo todo, que pasó momentos difíciles, pero también tuvo momentos de mucha gloria. Un hombre que tuvo la oportunidad de pasar de ser un humilde pastorcillo a ser el rey de Israel, más respetado, más temido y más honrado por Dios. David le dice a su hijo: aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Le dice: adóralo. ¿Cómo? Le he dicho que quien vive para adorar, vive para entender su propósito en esta tierra. No solo le dice: ten una intimidad con Dios, ten una intimidad con el Señor, sino aprende a adorarlo, porque David era un cantor, David era un dulce cantor, un escritor de más de los cientos de salmos que aparecen en la escritura. Tuvo momentos tan gloriosos David que escribió salmos que tenían que ver con la muerte de Jesús. Él lo sintió, él lo vio y pudo profetizar inclusive con su canto en el Salmo 22 todos los sufrimientos de Cristo. Y le dice: adóralo. Y el tercer consejo, que es el que yo siempre digo, que el que no lo entiende se está perdiendo de lo más grande que un hombre puede hacer en esta tierra, que es servir a Dios. Adóralo y sírvele. Principios que enseñamos en esta iglesia. Todos los que salen por academia, todos los que salen a lanzamiento, entienden que vivimos para servir a Dios. 3 consejos de un padre sabio a un hijo que tenía un gran propósito. Ten intimidad con Dios. Conoce a Dios en la intimidad. Adóralo y sírvele. Ahora mira, pues el Señor, bueno, sírvele de todo corazón. Y aquí está mi cuarto consejo: con una mente nada hacemos si no tenemos una mente dispuesta. Dios quiere hacer tantas cosas en tu vida y en mi vida, pero resulta que muchas veces no tenemos disponibilidad. Quiero servir a Dios, pero no tengo tiempo. Quiero hacer su voluntad, pero estoy muy ocupado con mis propios asuntos, mis propios proyectos. Y Dios no puede hacer nada con 3 tipos de personas: los que no quieren, ¿qué dije? Los que no pueden y los que no tienen tiempo. Dios no puede hacer nada con alguien que no tenga tiempo. Y aquí Él le dice: adórale y sírvele con todo tu corazón y con una mente dispuesta. Toque al que está a la par suya y dígale: hoy tienes que tener una mente dispuesta. Ahora le voy a explicar por qué le da estos consejos. Porque había un propósito, había un proyecto que Dios estaba depositando en las manos de Salomón, muy importante. Y le dice: pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará por siempre. Verso siguiente, que es el que le da origen al título de esta prédica: pon manos, ahí que suavecito, pon manos. Salomón te ha dado 4 consejos de vida, pero necesito que pongas manos a la obra. Y no temas y no desmayes. El Señor mi Dios
El que ha estado conmigo estará contigo. No te dejará ni te desamparará hasta. Ese hasta hay que leerlo en la Biblia, hay que saber interpretar los hasta de Dios. Hasta que acabes, ¿cuánto? Hay que suavecito. Hasta que acabes, ¿cuánto? Toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Hermoso. Yo estaba tan ministrado y Dios me dijo: yo quiero que le hables a la iglesia que es tiempo de poner manos a la obra. Escúcheme, la expresión de poner manos a la obra implica trabajar activamente en algo. Implica tomar acción. ¿Qué dije? Y dedicarse con esfuerzo necesario para alcanzar el objetivo. Eso es poner manos a la obra. También en la Biblia encontrarás varios personajes que ejemplifican de actuar en su vida decidida y obediente para cumplir la voluntad de Dios. Aquí no nos alcanzaría una semana para hablar de todos los hombres a los que Dios les entregó proyectos en las manos. Yo estaba bañándome y estaba meditando en la palabra, estaba siendo ministrado, porque el Dios que yo amo primero me habla a mí antes que hablarte a ti. Yo nunca te voy a enseñar algo que Dios no me haya enseñado a mí. Sería traer palabras huecas aquí, sería traer palabras sin sentido, tratar de hablarte de algo que no entiendo. Y yo estaba allí y estaba bañándome, y el Señor me hizo recordar que por alguna razón, no sé por qué, en cada iglesia donde yo estuve antes de llegar a DEP, siempre Dios me ha involucrado en un propósito, en un proyecto. Y me recordaba, ahí está mi hermano Jamie, que vivió conmigo este momento, que cuando yo estaba muy chiquillo, tal vez era un prejuvenil, 13, 14 años, quizás 12, nosotros llegamos a una iglesia que se llamaba el Cordero de Dios. Y resulta que ese pastor tenía un sueño, una visión de construir un templo en la López Mateo. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de la López Mateo, pero era un barrio muy conflictivo. Ahí había que andar con cuidado para pasar en la noche, asaltaban. Lo mismo que pasa siempre, no sé por qué razón, en los barrios del sur. Yo vivía en Paso Ancho y también era un barrio muy horrible, muy problemático, mucha droga, mucho asalto, muchas pandillas. Entonces no se me hacía tan difícil pasar a la López Mateo, porque era otro lugar terrible en adicciones, en drogas, en robo. Entonces, cuando llegamos a ese lugar, ese pastor hablaba de comprar un terreno que, por cierto, estaba como en un guindo. Y nadie entendía la visión del pastor. Y uno decía: qué raro, ¿por qué el pastor quiere comprar ese guindo? Porque él hablaba de hacer 3 pisos ahí. Una parte de abajo para hacer vigilias, donde la bulla no se escuchara. Un segundo piso donde estaría el templo. Y un tercer lugar o tercer piso donde estarían las aulas para enseñar, para que los niños, los jóvenes tuvieran también un tiempo de capacitación. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Oigan los prejos que están aquí. Yo era bueno tomando café, pero del percolador. Yo era bueno cogiendo café del percolador. Es un término que ya casi no se usa. Ahora los chiquillos le dicen coffee makers. A chiquillos más modernos. Pero uno en aquel tiempo le decía percolador. Hay que ir al percolador. Yo solo sabía coger café del percolador que mi mamá ponía. Pero nos mandaron a coger café a todos. Nos íbamos a coger café 3, 4 de la mañana, coger un autobús. Yo no me acuerdo bien, Jamie, si eran a Cerrí, no sé a dónde, pero eran unos lugares que estaban llenos de café. Y nos daban un canasto y ahí nos poníamos a coger café. Escúcheme, yo era tan malo que solo café verde cogía. Y era el que más barato pagan, pero es que uno quería llenar el canasto de alguna forma y uno efectivamente cogía lo que fuera. Pero nosotros iban mis hermanos, iba yo, y todo lo que hacíamos de recolectar se lo dábamos a la iglesia porque necesitaban comprar blog para la iglesia. Todo el tiempo que trabajamos en ese lugar, que era durísimo, la mejor hora era el café, el almuerzo y cuando uno se venía. Todo el tiempo que fuimos ahí trabajamos. Me acuerdo que una vez estuvimos con la marcha del blog. Eran unos cuponcitos donde llegábamos y le decíamos a los tíos que si nos podían regalar 5 blog, 10 blog, 15 blog para construir la iglesia. Déjame decirte que la iglesia se compró, el templo se construyó, se levantó aquel grande lugar. Y yo siento en mi espíritu que yo puse semillas en ese lugar. Ahí hay trabajo mío, ahí hay madrugadas mías, ahí hay hambre que yo tuve que aguantar para todo eso tan lindo.
Y así he pasado por diferentes iglesias donde Dios siempre me ha permitido ser parte de los que se involucran en los proyectos de Dios. Llegué a otra iglesia aquí en el centro de San José, muy conocida, un pastor con una radio, un pastor que nos tocó comprar los lotes del frente. Él decía, tenemos que comprar los lotes del frente porque tenemos que hacer parqueos. Una iglesia en San José que no tenga parqueos no va a tener la posibilidad de recibir las multitudes. Y hoy se hacen eventos en ese lugar hermoso y nosotros sembramos cualquier cantidad en los proyectos de Dios en ese lugar también. Damos gracias a Dios que nos ha permitido involucrarnos en eso. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque hoy nosotros también estamos en un proyecto de Dios. Y eso es lo que quiero hablarte. Escúchame bien. Esta enseñanza que te voy a dar habla sobre ejecutar. ¿Sobre qué? Ejecutar los proyectos de Dios. De trabajar por aquellas cosas que Dios nos encarga. Y quiero hablarte de un personaje favorito. Mire, hoy yo me metí en el libro de Esdras y se los recomiendo a todos ustedes. Yo no lo había leído en una versión tan exquisita como la NTV, versión nueva, traducción viviente. Pero hoy me dediqué a leerla una y otra vez y escuché y entendí cosas tan lindas acerca de un proyecto que Dios le entregó a este amado profeta. Escúcheme bien, déjeme contarle el contexto. Tras la liberación del exilio, cuando ellos salen de Babilonia, Dios puso en el corazón de un persa llamado Ciro, de un persa, no de un judío, no de un descendiente de Abraham, de un persa. Dios le puso una gran carga a este rey y él hizo un decreto para que cuando ellos volvieran a Jerusalén reconstruyeran el templo. A mí me llama la atención que Dios, cuando tiene que ejecutar un plan, un propósito, usa a quien Él quiere. Yo digo, ¿por qué no lo hizo un judío? No, Dios puso en un hombre llamado Ciro, que era persa, que no era judío, que no entendía del templo, no entendía de la adoración, no entendía nada, pero Dios le dijo a este rey que él quería que en Jerusalén se levantara un templo y hizo un decreto. Lo firmó, era un decreto que no podía ser anulado. Ciro le permitió a Zorobabel que liberara esta misión y le otorgó recursos necesarios. ¿Qué le otorgó? Escúchame, un rey persa que no solamente firma un decreto para que los judíos levanten un templo de adoración a Dios, sino que financia el proyecto, sino que le dice a todos los que estaban con él en aquel momento: yo voy a dar recursos para que ustedes hagan ese proyecto para Dios. A mí me impresiona lo que Dios puede hacer cuando Él toca un corazón. Mírelo aquí, Esdras capítulo 1, leamos rápidamente y entremos en materia de estudio. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Mire, si Dios le ha dado una palabra, usted créala, porque la palabra que viene de parte de Dios se va a cumplir. Jeremías había profetizado que iba a venir un tiempo donde el pueblo saldría del exilio, saldría de la cautividad y Dios levantaría otra vez el tabernáculo, levantaría el templo, y menos cuando se lo esperaban ellos, Ciro es tocado por Dios. Dice, movió él, léalo conmigo, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los. Un rey que sabía reconocer que todo lo que tenía provenía de la mano de Dios. Y yo conozco a muchos que no vienen a esta iglesia, pero conozco a muchos que son cristianos que no reconocen que todo lo que tienen se los ha dado Dios. Se creen dueños de todo cuando nosotros no somos dueños de nada. Él es el dueño de todo y nosotros solo administramos lo que es de Él. Este rey dice: el Señor me ha entregado del cielo todos los reinos de la tierra y me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo pueda ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, denles plata, denles oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Podemos ver que un hombre
que no era precisamente descendiente judío ni entendía la cultura quizás de adoración que ellos tenían, es usado por Dios para motivar al pueblo a construir y a levantarle una vez más un tabernáculo a Dios. Esta obra, ese proyecto, era una misión, era restaurar el lugar de adoración, escúcheme bien, y cumplir con una promesa de restauración. Yo le doy gracias a Dios porque yo en la Biblia encuentro que no fueron a todos los hombres a quienes Dios les entregó misiones específicas. Por ejemplo, en la generación de Noé, el único hombre a quien Dios le habló de que le hiciera un arca, que le hiciera un barco, se llama Noé. Y leyendo en la mañana me ministró tanto Dios, y yo les iba a hablar de eso, pero es que tengo tanto que decir que debo centrarme en algo. Pero Dios me hablaba a través de Noé y dice que Dios le dijo: me harás un arca, me harás un barco de 3 pisos. ¿De cuántos? Porque resulta que las iglesias tienen 3 lugares importantes. Tienen un lugar que se llama atrio, que es allá afuera. Tienen un lugar donde están sentados ustedes, que se llama lugar santo. Y existe este altar que se llama lugar santísimo. Tienen 3 ubicaciones. Y el Señor le dice, escúcheme bien, le dice a Noé: Noé, quiero que me hagas un arca, un barco, y que tenga una sola puerta. ¿Cuántas puertas? ¿Sabes por qué? Porque la puerta de la iglesia es Cristo. Jesús dijo: el que entre por mí, yo no lo echo fuera. Las iglesias solo pueden tener una puerta y tiene que ser Cristo. Todo el que entiende que Cristo es la puerta nunca dejará a nadie sin entrar. Y lo segundo que le dice el Señor es: hazte una ventana en el techo. Y uno dice: qué raro una ventana en el techo. ¿No le parece a usted raro una ventana en el techo? Eso no se acostumbra. Mire que las ventanas están en los laterales. ¿Sabes por qué? Porque en la ventana en el techo significa que cuando usted está en la iglesia, usted solo tiene que ver hacia arriba, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted no puede mirar a los hombres porque los hombres van a fallar. Usted no puede mirar a las personas porque las personas te van a criticar. Pero si usted se mantiene viendo hacia arriba, usted se mantiene con el propósito encendido en su vida. Y lo más extraordinario, que de eso quiero hablar después, es que el Señor le dice: yo te voy a entregar este proyecto, Noé. Tú me construyes ese lugar a mí, tú me haces ese barco a mí, y yo hago un compromiso contigo, hago un pacto contigo, que yo voy a salvar a tu familia. Wow. Yo digo: Dios, qué importante es trabajar en los proyectos que tienen interés tuyo, porque cuando yo trabajo en lo tuyo, tú trabajas en lo mío. Hay gente que no ha entendido la llave. Ayer yo estaba muy bendecido aquí porque vi a mi hijo Andrés sirviendo con los prejuveniles. Veo a mi hija Kimberly pastorear. Veo a mis otras hijas congregarse aquí. ¿Por qué? Porque en mi vida me he dedicado a construir proyectos para Dios. Y todo aquel que construye proyectos para Dios, Dios le construirá sus proyectos a él. Yo no tengo que luchar por lo que harán mis hijas. Yo tengo una promesa y hoy la agarré. Y hoy dije: Señor, si tú usaste a Noé para construirte esa arca y tú te comprometiste con sus nueras, con sus yernos. Yo no sé si usted me está escuchando. Dios dijo: Noé, de toda esa generación, a los únicos que voy a salvar son a los tuyos. Dele un aplauso a Dios, dele un aplauso a Dios, vamos. Quiere decir, iglesia, que trabajar en los proyectos de Dios tiene mucha recompensa. Quiero hablarte de 3 cosas y termino. 3 cosas que tuvo que poner en práctica Esdras y aquella generación para poder concluir el proyecto, porque Dios les asignó en sus manos reconstruir el templo y volver a traer la adoración de vuelta a Jerusalén. Todos ustedes saben lo importante que es Jerusalén para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Ahora que quedó este nuevo presidente en los Estados Unidos, dijo que iba a declarar una vez más a Jerusalén como capital. Este rey Ciro ya lo reconocía en el Antiguo Testamento y dijo: Jerusalén no puede estar sin templo, Jerusalén no puede estar sin adoración. No puede un Dios tan grande, dueño de todo, no tener un lugar donde Él sea honrado, adorado. ¿Alguien está conmigo? 3 cosas, diga conmigo, 3 cosas para cumplir los proyectos de Dios en la tierra. Número 1, obediencia. ¿Cómo? Vamos, dígalo más fuerte. Diga: obediencia a la voluntad de Dios. Aquel pueblo le tocó enfrentar el desánimo. ¿Qué les tocó? Vea, desde que yo estoy en esta ciudad me ha tocado enfrentar muchas veces con el desánimo. Porque me he dado cuenta cada vez que estudio la palabra, y es la primera vez que hablo de estos personajes,
como Zorobabel, es que cada vez que Dios asigna un proyecto grande a una geografía específica, como es nuestra ciudad, como es nuestra iglesia, a quien Dios nos pidió que levantemos una iglesia, un tabernáculo, no este lo arreglamos, pero Dios nos ha pedido que le hagamos un nuevo templo. Y ahí es donde empieza la mentalidad a trabajar en los hijos. Porque cuando Noé dijo, hay que hacer un arca, la gente decía, ¿para qué un arca? Es que va a llover. ¿Y qué es eso? Nadie sabía que era lluvia, nunca había llovido en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ese es el tema. A veces Dios toma locos como Noé, toma locos como este pastor y le da una asignación y le dice, yo quiero que me levantes un lugar de adoración en Alajuela. Yo quiero que me levantes un lugar que sea plataforma para otros países, venir aquí y prepararse en la adoración y llevar la adoración por el mundo entero. Pero cuando uno habla de esto, no todo el mundo lo entiende. Pero dígale al que está a la par suya, aunque no lo entienda, si eres obediente vas a ver la bendición de Dios. Porque hay muchas cosas que yo no entiendo, hay muchas cosas que Dios me ha pedido que yo las hago no porque las entiendo, las hago porque soy obediente. Este acto que ellos tuvieron que hacer muestra que los proyectos divinos requieren fe. ¿Qué requieren? Mire, había que tener fe para hacer un arca, un barco, en medio de una generación que no conocía ni el agua ni la lluvia. Yo me imagino cuántas cosas le dijeron a Noé. Viejo loco, barbudo loco, ¿qué estás haciendo, ridículo? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Pero él sabía que el Señor iba a traer juicio sobre la tierra. El Señor le había dicho, Noé, yo voy a traer toda la especie humana, yo voy a traer un diluvio, pero Noé, necesito que me construya. Él entendía por qué lo hacía, aunque nadie lo entendía. Aunque quizás su familia también lo cuestionaba, no lo sé. Mire lo que pasa aquí en Esdras. Métase en el tema conmigo a ver qué deleitoso es entender por qué tenemos que tener las manos a la obra. Mire, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban construyendo un templo al Señor, lo primero que Dios me enseñó y me dijo es: siempre van a haber enemigos de los propósitos de Dios. Siempre va a haber gente que se opone. Siempre va a haber gente que critica. Siempre va a haber gente que cuestiona. Siempre va a haber gente que habla más de lo que entiende. Mire, a ellos les pasó también. Créame que esto para mí es difícil a veces de enseñar, porque ya yo sé qué sucede cada vez que Dios me dice: prepara al pueblo para un tiempo de conquista. Yo sé. Pero Dios me dio tanta paz a través de este mensaje, y usted va a entender por qué al final. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban por reconstruir un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel, que era el encargado. Vamos a decir que era el maestro de obras, y a los otros líderes, y les dijeron: ojo, el mensaje, déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. A su Dios, no era el Dios de ellos, era el Dios de los judíos. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Yeshua y los otros líderes de Israel respondieron. Ellos discernieron que ellos estaban queriendo meterse en los proyectos de Dios de una manera donde Dios no estaba aprobado. Y le dijeron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos, ¿cómo? Construiremos el templo para el Señor Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar, mire el corazón que tenían, porque no todo el mundo que te abraza está contigo. No todos los que te besan te aman. No todos los que te golpean la espalda de verdad te apoyan. Nunca se deje ir por lo que la gente dice, déjese llevar por el fruto de las personas. Le dicen: entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Jehová. ¿Para qué? Para impedirle que siguieran trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran
sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado del rey Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Imagínate, cada proyecto que Dios encomienda en manos tuyas, en manos mías, en manos de tu familia, va a tener oposición. Yo sé que quizás usted me entiende, porque quizás usted dice: yo necesito un emprendimiento, necesito trabajar este proyecto, y tarda usted en decir que va a trabajar ese proyecto, y los primeros que cuestionan el proyecto que Dios puso en tus manos son los que están más cerca de ti. Todos hemos pasado por eso. Y en materia de proyectos con Dios, ya yo me estoy graduando de la materia. Porque cada vez que yo digo tenemos que hacer, empiezan las personas muchas veces a cuestionar y a decir eso no puede ser, y nos abandonan y todo. Pero yo digo, Dios me habló y me dijo: yo he traído una nueva generación valiente, esforzada, entendida en los tiempos. Y usted va a entender por qué uno tiene que ser entendido en los tiempos. Número 2, diga conmigo: perseverancia. El primer punto era obediencia, el segundo es perseverancia. Dios necesita que tú y yo seamos perseverantes. Dios necesita que usted, al igual como es Él, Dios lo que comienza lo termina. Que usted sea perseverante. Si usted se metió en un revolution, siga en academia. Y si está en academia, llega al lanzamiento. Y si vas al lanzamiento, recuerde que tienes un camino de servicio a Dios. No te detenga. Dios no quiere que usted deje las cosas botadas. Si vas a empezar estudio, te metes en la escuela, te metes en el colegio, terminas la universidad, te gradúas. A Dios le gusta la gente que tiene persistencia. Si vas a tener un negocio, vas a trabajar en ese negocio, te vas a esforzar, vas a ser valiente hasta que lo veas producir, porque Dios hará que todo lo que tus manos toquen prospere. Vamos, denle un aplauso a Dios, vamos, denle un aplauso a Dios, arriba. Todos los que tenemos proyectos de Dios enfrentamos desafíos. Todo empresario tiene desafíos. Todo soñador tiene un detractor. Ellos también los tuvieron. Ellos también tuvieron que animarse entre ellos. Ellos también tuvieron que taparse los oídos y escuchar a Zorobabel, que tenía una dirección, y a Ciro, que tenía una dirección de parte de Dios. Enfrentaron desafíos tanto externos como internos. Déjeme decirle que usted, cada vez que se encuentre en un desafío de Dios, va a tener desafíos internos y externos. Hay pensamientos suyos que le dicen que no vas a poder, y hay gente afuera que te va a decir que no vas a poder. Pero cuando usted entiende que Dios te hizo un ganador, no, yo le estoy hablando a ganadores hoy. Yo le estoy hablando a gente que tiene un nivel de fe que los puede llevar de gloria en gloria, que puede ir de resultado en resultado sin rendirse, porque sabe que Dios va adelante abriendo caminos. Enfrentaron, escúchame bien, a mucha gente que estaban desalentándolos, pero Dios siempre que alguien entra en desánimo y alguien está desalentado, Dios levanta un profeta. Dios pone a alguien a anunciar lo que Dios quiere hacer. Hoy yo no soy un profeta, pero vengo a decirte lo que Dios va a hacer contigo. Vengo a decirte lo que Dios va a hacer con esta iglesia. Vengo a decirte lo que vamos a vivir en el año 2025. Mire lo que dice Ageo capítulo 1:3. Cuando ellos estaban en esa circunstancia, que estaban los detractores, que estaban levantando falsos, que habían contratado gente para que hablara mal del proyecto, para detenerlos, Dios tuvo que levantar a Ageo el profeta, que les diera una palabra, que les diera dirección, que los volviera a animar. Mire lo que pasa aquí. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje. ¿Por medio de qué? Dios siempre te va a hablar. 1, 2, 3 amenes. Dios siempre te va a hablar. Dios no va a permitir que te equivoques. Dios te va a hablar primero. Levanta a Ageo y les dice a Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa está en? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado ¿cuánto? Pero no quedan satisfechos. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto les dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora.
a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Ageo se levanta y le dice a los que estaban desanimados: no podemos detenernos. Dios nos dio una misión, manos a la. Vayan a los campos, vayan a los bosques, traigan madera, reconstruyan mi casa, dijo el Señor. ¿Sabes por qué? Porque todo proyecto que Dios pide trae honra a su nombre. Una iglesia que se levante es una iglesia que se abre para traer gloria al nombre de Dios, para traer salvación. Mira, yo ayer estaba hablando con dos familias aquí, les hice un recuento de los matrimonios que he visto ser restaurados en esta casa. Hay muchos que ya no están, pero fueron restaurados en esta casa. A muchos los pasamos. Yo calculo que nosotros, en los años que tenemos de hacer retiros con Dios, podemos haber pasado más de 600, 700 personas por ahí. No hemos dejado de predicar salvación, no hemos dejado de orar por enfermos, no hemos dejado de visitar matrimonios, no hemos dejado de hacer actividades para la familia. Porque cuando Dios abre un lugar como este, una iglesia, que por cierto, esto no era una iglesia, esto era un antro de perdición. Esto hace mucho tiempo, para los nuevos, esto era un salón de baile conocido como el Mava, donde aquí habían violaciones, robos, adulterios, fornicaciones. Los hombres salían sin dinero de aquí, pero con amantes. Escúcheme. Y Dios quiso darle vuelta a este lugar. Y Dios dijo: yo voy a tomar lo que el enemigo usó un día para destruir y lo voy a convertir en una puerta del cielo. Lo voy a convertir en un centro de restauración. Lo voy a convertir en un lugar donde abracen a los habitantes de la calle y les den una oportunidad de ser hijos de Dios. Yo no sé si usted me está escuchando. Por eso Dios ama sus proyectos y respalda a aquellos que los creen. Alguien diga amén. Y la tercera llave para soltar este mensaje completo se llama confianza. ¿Cómo? Yo tengo un liderazgo que ha sido fiel con Dios, que han sabido confiar en Dios, han sabido escuchar a Dios por medio de lo que Dios nos ha asignado, y cada vez estamos más cerca de ver el propósito de Dios con nosotros. Diga conmigo: confianza en los tiempos de Dios. El proyecto del templo para ellos no fue fácil, como para nosotros no ha sido fácil nada de lo que hemos vivido. Todo ha sido un desafío, todo ha sido ir en contra de la lógica, ir en contra de los números. Hemos comprado sin dinero, hemos construido por fe. Hemos primero creído y luego hemos visto, porque todo proyecto de Dios no es fácil. Pero quiero decirte algo: siempre se van a completar en el tiempo de Dios. Escúcheme. El pueblo confió que Dios estaba en control de la obra. El pueblo que estaba con Zorobabel confió que Dios estaba en medio del proyecto. Y esta fe les permitió superar la oposición. Usted, si tiene fe, usted puede vencer la enfermedad. Usted, si tiene fe, puede lograr restaurar el matrimonio. Usted, si tiene fe, puede lograr el proyecto. Usted, si tiene fe, va a haber un milagro, una respuesta. Usted necesita fe. Nosotros necesitamos fe, porque sin fe es imposible ver a Dios. Y yo doy gracias a Dios que en el proyecto de la iglesia han habido hombres a la par mía de fe, mujeres de fe, creyendo en lo que Dios está haciendo. El pueblo confió y eso les permitió superar la oposición y terminar el templo, restaurando de vuelta la adoración en Jerusalén. Oiga, qué proyecto más hermoso le entregó Dios a Zorobabel. Qué proyecto tan hermoso le entregó Dios a Noé. Qué proyecto tan hermoso le entregó Dios a Esther. Qué proyectos tan lindos tiene Dios, no con muchos, con escogidos. Porque déjame decirte que los proyectos de Dios no se les confían a cualquiera. Dios busca gente, Dios busca una generación, Dios busca hombres conforme a su corazón para depositar proyectos grandes en las manos de ellos. Y yo tengo que decir que me siento honrado de tenerte aquí con nosotros y ser parte de un proyecto tan importante para la ciudad y para el reino. ¿Alguien me está escuchando? Denle un aplauso a Dios, vamos, denle un aplauso a Dios. Leo aquí con ustedes para que vean que lo que es de Dios se cumple. Así que los ancianos de los judíos continuaron. Después de la exhortadita de Ageo,
que los hizo pensar por qué se preocupan tanto por sus casas, por qué se preocupan tanto por lo de ustedes, por qué lo de ustedes está primero que lo de Dios. Yo he llegado a una conclusión, iglesia. La Biblia dice que el mundo pasa. ¿Qué pasa? Y con él todos sus deseos. Yo he llegado a la conclusión de que hay cosas más importantes que las cosas terrenales. Yo ayer le decía a una jovencita que está sirviendo en los prejos, me le quedaba viendo y le decía a ella: mira, qué hermoso es verte servir a Dios como lo haces, porque tú estás creando eternidad en muchos de estos jóvenes. Un día, cuando llegues allá delante del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, te vas a encontrar con un montón que les marcaste la vida, que les diste una palabra, que los abrazaste, y ellos dirán: gracias a usted que en la tierra me enseñó de Jesús, me enseñó la palabra, me marcaste con amor, me enseñaste de Dios. Y yo pregunto: ¿qué estamos haciendo en los negocios de Dios? ¿Qué estamos haciendo en los proyectos de Dios? ¿En qué estás involucrado? ¿Cuáles son tus metas más cercanas? ¿Cuáles son tus metas más cortas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué benefician tus proyectos a Dios? Porque sin dar lugar a dudas, muchos de los proyectos que los hombres harán se quedarán aquí, sin ningún provecho, sin ningún beneficio espiritual, solo natural o material. Pero nosotros entendemos que tenemos un propósito eterno. Sigo. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy. Hoy yo traigo una palabra para animarte a continuar en el proyecto de Dios. Por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, por fin el templo quedó. Ay, Padre, yo sueño el día que digamos: ya por fin el templo quedó terminado. Ese tiempo viene. Y Dios me dijo: será acelerado. Voy a volvértelo a repetir. Dios me dijo: será acelerado. El año 2025 para esta iglesia será un año acelerado. Yo no sé si usted lo cree. Para ti será un año extraordinario. Para tu casa será un año extraordinario. Porque si para la iglesia es extraordinario, en tu vida será extraordinario. Porque todo lo que Dios hace en la cabeza, luego el cuerpo lo va a disfrutar y lo va a vivir. Ahora mira esto está hermoso. El templo quedó terminado como lo había ordenado ¿quién? El Dios de Israel, y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo, durante el 6º año del reinado de Darío. Luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron, léalo ahí conmigo, el templo a Dios. ¿Con qué? Con gran alegría. Qué bueno es cuando usted siente alegría por los proyectos de Dios. Qué bueno es cuando usted aprende a amar lo que es de Dios. Yo he aprendido en estos años a amar más lo de Dios que lo mío. Yo he aprendido a renunciar a cosas que para mí eran importantes porque para Él no eran importantes. ¿Alguien me está entendiendo? Qué bueno es cuando usted está dispuesto a permitirle a Dios que usted se constituya en un embajador de su reino. Escúcheme, en un constructor de sus sueños. Dios siempre anda buscando hombres y mujeres así. ¿A poco usted no se acuerda que cuando iba a nacer Jesús, el Señor esperó por muchos años, muchos matrimonios, pasaron muchos matrimonios en la tierra hasta que nació José y María? Y Dios dijo: a mí María me sirve. María es una mujer con un corazón. María es una mujer que tiene una disposición. Y la Biblia no se equivoca. Cuando el ángel llegó donde María y le dijo: bienaventurada, muy favorecida, el Señor te ha escogido a ti para que traigas a este mundo a su Hijo el Salvador, María puso primero el proyecto de Dios que sus intereses propios. María le dijo al Señor: si tú quieres usarme, úsame ya. Y eso implicaba que su marido la pudiera desacreditar. Eso implicaba que el pueblo la pudiera apedrear. Eso implicaba que el marido le devolviera a la mujer a su mamá y le dijera: esta mujer está embarazada, esta mujer es una infiel. Yo no sé si usted me está entendiendo la clase de escándalo a los que María se pudo haber metido por haberle dicho al cielo que sí. Pero yo encuentro en la Biblia hombres y mujeres que en momentos claves de su vida supieron decirle a Dios: heme aquí, aquí estoy dispuesto, haz conmigo lo que quieras. Y Dios los usó de manera sobrenatural.
María es uno de mis personajes favoritos, porque María dijo: lo que tienes que hacer conmigo, hazlo ya. Yo conozco mucha gente, no en esta iglesia sí hay gente de verdad comprometida con Dios, pero yo he conocido gente en otras iglesias que cuando les hace Dios un llamado para servir, le dice: Señor, mira, ahorita estoy terminando este proyecto, ahorita estoy aquí, tengo que viajar, tengo que casarme. ¿Alguien está conmigo? Porque lo de Dios no es primero, lo de Dios es después. Me encantan estos personajes de los cuales hemos leído, porque ellos entendieron con sus propias vidas que tenían una misión y un propósito. Diga conmigo: yo tengo una misión. Vamos, hable por fe, diga: yo tengo un propósito y estoy dispuesto a ejecutar los planes de Dios. Usted está determinado, usted está confiando, usted sabe que Dios va a proveer todo lo que necesite para él. Mire, estaba leyendo en el libro de Esdras, que se los vuelvo a recomendar, léanlo. Qué historia tan linda. Cuando la gente se dio cuenta de que Dios había puesto gracia a los judíos para levantar el templo, se levantaron los opositores. Hicieron una carta al rey y le dijeron: rey, mire todo lo que hace la gente que no entiende lo que es de Dios y que se constituyen enemigos de Dios, en opositores, en gente que resiste los planes de Dios. Hicieron una carta. ¿Qué hicieron? Voy terminando. Hicieron una carta y le dijeron: usted debería revisar el historial de los judíos. Esa gente es problemática. Esa gente todo lo que hace es rebeldía. Esa gente no se sujeta a ningún rey. Y empezaron a decirle en la carta un montón de cosas al rey. Y el rey en ese momento, Darío, dijo: es cierto, fui a los expedientes y me di cuenta que Israel es una nación rebelde. Detengan el proyecto, vayan y paralicen todo. Y por unos días paralizaron el proyecto. Pero luego Dios usó a un hombre llamado Sexbas. Hizo una carta al rey y le dijo: mi rey, vaya y busque los archivos del rey Ciro. Vaya a los tesoros del rey Ciro y usted va a encontrar que el rey Ciro recibió una orden de Dios para restablecer el templo y nos dio los materiales, nos dio el permiso, nos permitió escribir un decreto. Y el rey fue a buscarlo. Dice que anduvo buscando los archivos y encontró la carta. Y el rey ahora le dice: vaya, díganle a los judíos que pueden continuar con el proyecto. Vaya, díganle a los judíos que ellos tienen que levantar ese templo, que tienen que levantar esas columnas, esas murallas para Dios. Y le dijo a los opositores: y vayan ustedes y ayúdenles. ¿Por qué? Porque un día toda la gente que te llevó la contraria, un día toda la gente que no creyó en ti, se volverá a tu favor. Creerán en lo que Dios te dio, honrarán el llamado, honrarán la visión, honrarán y tendrán que reconocer que Dios estaba contigo, que Dios estaba con la visión, que Dios estaba con el propósito. A mí ya me ha pasado en pequeña escala. Y algunos que un día me criticaron llegaron a pedirme perdón. Ayer fue lindo porque estaba en la actividad de jóvenes. Pasé a dejar a la jovencita que íbamos a dejar. Y entre los jóvenes active había un joven que me buscó y me dice: pastor, he tenido ganas de buscarte hace días, pero no me atrevía. Pastor, el día que usted predicó de balanzas perfectas, ¿alguien se acuerda de ese tema? Espero que nunca se le olvide. Pastor, déjame decirte que yo era uno de los primeros que hablaba de ti. Wow. Yo me criticaba a los pastores, criticaba los diezmos, criticaba las ofrendas y todo. Y cuando usted dijo aquel día en la prédica: ustedes quieren que Dios los compare con alguien que ha edificado, que ha trabajado por años, que dejó su familia, que dejó el trabajo, que ha dejado muchas cosas por Dios. Usted quiere que Dios lo mida contra esa persona. Él dice que él sintió algo que lo contristó en el espíritu y pidió perdón. Y me dijo ayer: pastor, yo quiero que usted me perdone por eso. Yo digo: qué lindo es cuando aquellos que un día no creían en ti, por causa de tu testimonio, por causa de la esencia, por causa de la visión, se vuelven a tu favor. Eso va a pasar. Muchos que un día criticaron tu vida, no creyeron en ti, no creyeron en tu matrimonio, no creyeron en tu ministerio, se burlaron de ti, terminarán siendo aquellos que se sientan en una mesa a aplaudir tus éxitos, a aplaudir tus triunfos, a aplaudir lo que Dios hará contigo. Yo no sé si hay alguien aquí que cree que cuando Dios está contigo, nadie podrá contra ti, nadie podrá levantarse contra ti. Para muestra un botón, en el mundo pasó algo que a mí me llama la atención. Donald Trump tenía todo en contra.
los paparazzi, los medios publicitarios, cadenas escritas, cadenas radiales, cadenas televisivas en contra de Donald Trump. Todo el mundo criticando su manera de pensar, su política. Mucha gente de los más influyentes monetariamente hablando, la gente de dinero, la gente de fama, la gente de Hollywood, la gente más famosa y que tiene más seguidores en contra de él. Pero a la gente se le olvidó que cuando Dios está con usted, a esa gente se le olvidó que cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios tiene una asignación para ti, no importa el dinero, no importa la fama, no importa la credibilidad que ellos puedan levantar en contra tuya, Dios te va a poner en lugares de favor, Dios te va a honrar. Yo no sé si usted me está escuchando. El mundo entero quedó boquiabierto. Se hablaban de fraude, se hablaban de tantas cosas, pero Él dice en su palabra: yo quito reyes y pongo reyes. ¿Por qué te digo este mensaje? Te voy a explicar. Yo quiero que Esteban me ponga en la pantalla algo que es de interés de toda la iglesia y que todos deben de saber. Nosotros compramos una montaña. ¿Qué compramos? Dios nos dio una palabra de levantar un tabernáculo de adoración ahí. Dios nos habló de levantar ahí un campamento para retiros, para bautizos. Ustedes saben que ese lugar existe. Lo cuento más que todo porque he visto muchas familias nuevas y quizás no conocen este proyecto, que este proyecto es de ustedes también. El año pasado, el año 23, negociamos el terreno en $325,000. Para los expertos, por ahí anda Carlitos, que es un experto en terrenos, un experto en avalúos, sabe que ese terreno lo compramos, Carlos, en un precio ridículo. Máximo por la negociación, que era sin dinero. ¿Cómo? Porque no importa el precio que a usted le den de algo. Si usted tiene dinero, usted lo paga o no lo paga. Pero cuando no tiene dinero, usted no se puede poner pesadito a comprar. Sin embargo, pusimos en la negociación que lo pagábamos en 5 años. ¿Juan? Perfecto. Y ellos nos dijeron: denos $75,000 de prima. Entonces en octubre la iglesia hermosa que pastoreamos dijeron: sí, pastor, vamos con ese proyecto. Y nos apoyaron y dimos los $75,000 y salimos del primer pago, que era la prima. Resulta que cuando vinimos a hacer la inscripción a la sociedad, porque la iglesia es una sociedad inscrita debidamente como tiene que ser, la registramos a nombre de la sociedad y resulta que se fueron $15,000 que no esperábamos. Sin embargo, la iglesia respaldó el proyecto y la propiedad actualmente está registrada a nombre de la Asociación Internacional Adoradores en Espíritu y Verdad. Pero el compromiso, Dani, era pagarla en 5 años. El primer año fue el 23, el 24 ya dimos el pago, ahora viene el 25, 26, 27 y 28. Tenemos que pagar $50,000. Resulta que la propiedad ya no solamente es terreno. Le empezamos a hacer unos muros. Ustedes se acordarán que hace unos días tuvimos que hacer muros de contención porque la propiedad estaba recibiendo mucha lluvia y se estaban lavando las terrazas. Unas familias nos ayudaron, nos apoyaron y empezamos a levantar los muros que se valoraron en este momento en 55 millones de colones. ¿Alguien me está escuchando? Todo eso está ahí metido en la propiedad ya. Viene el pago de enero. Y la única forma en la que Dios nos ha permitido siempre salir adelante es creyéndole primero a Él.